Hola, soy Blue Balloon Fighter y tengo un aviso. Este que me he perdido es probablemente el más largo y el más desagradable que he grabado hasta ahora, porque es un que me he perdido sobre el juego .flow, que es bastante macabro. Entonces, no quiero hacer que este vídeo solo lo puedan ver los mayores de 18 años porque considero que eso es un incordio, pero simplemente tened en cuenta que, aparte de que voy a spoilear todo el juego, probablemente hable de cosas que no sean nada agradables y veáis cosas que no querríais haber visto. Una vez las veáis no las podéis olvidar, así que si no queréis ver cosas desagradables, no veáis el vídeo. Vamos a empezar. Lo primero que hay que explicar es, ¿qué es Flow? Porque la verdad es que no es un juego demasiado conocido. Bueno, hasta cierto punto dentro de los círculos en los que nos estamos moviendo es conocido. Es básicamente un fangame de Yume Nikki, que en sí tampoco es un juego muy conocido, pero si queréis saber más sobre Yume Nikki podéis visitar otros de los vídeos en los que hablo de él. En este vídeo voy a dar por sentado que por lo menos conocéis la estructura básica de Yume Nikki, que consiste en explorar tus sueños y recoger efectos. .flow es uno de los primeros fangames que se hicieron de Yume Nikki. En este caso, este es el trabajo de un fan llamado LOL. Lo primero que vemos al iniciar una partida en .flow es una pantalla con interferencias. La pantalla está totalmente en negro salvo porque en el centro está flotando Sabitsuki, la protagonista de este juego. Al igual que en Yume Nikki, la partida empieza en una habitación de la que no podemos salir, pero a diferencia de Yume Nikki, en este juego tenemos que interactuar con el ordenador para iniciar la aventura. No entramos en el mundo de los sueños, sino que entramos en algo llamado Flow. Y así de rápido ya tenemos que pararnos para intentar entender qué significa Flow, porque hay distintas teorías y no está tan claro. Hay una vertiente de fans de este juego que cree que Flow está haciendo referencia al término flow, que se utiliza para definir un estado mental en el que se está muy concentrado en una actividad que requiere mucha atención. Digamos que, por ejemplo, estáis jugando a Tetris y la partida empieza y vosotros podéis estar teniendo una conversación con alguien que esté al lado vuestra y tal, pero a medida que va aumentando la velocidad a la que caen las piezas tenéis que concentraros cada vez más en la partida hasta que llega un punto en el que todo lo que hay a vuestro alrededor desaparece y solo existe el juego de Tetris y ni siquiera estáis pensando activamente en él, simplemente estáis haciendo todo lo que hace falta para que la partida continúe. Llegados a este punto de concentración casi no eres ni consciente de lo que haces, es puramente mecánico. Ese grado de concentración es lo que se denomina flow. Pero eso no es lo que parece que estamos viendo en el juego, porque mientras Sabitsuki está en flow, está viendo un montón de cosas que no están ahí, y eso es imposible. Cuando tú estás en ese estado de concentración flow, no ves nada, simplemente estás muy concentrado en lo que estás haciendo. Otra posibilidad es que .flow sea algún tipo de extensión o dominio de Internet, dado que se accede a él a través del ordenador. Esta hipótesis podría estar apoyada por el hecho de que cuando exploramos los distintos mapas de Flow, lo que vemos son muchas veces el interior de máquinas o circuitos y demás, como si la mente de Sabitsuki entrara en el ordenador. El diseño de estos mapas parece estar inspirado en los dibujos del artista de internet Asagiri, que gusta de dibujar cosas oxidadas, máquinas con luces naranjas y niñas con el pelo blanco, normalmente semidesnudas, sin piernas, sin ni brazos y con partes mecánicas. En la descripción de este vídeo tenéis un enlace a sus dibujos, pero, de nuevo, bajo vuestra responsabilidad, ¿eh? Hasta donde yo sé, Asagiri a su vez se estaba basando en Matrix o algo por el estilo. En cualquier caso, parece que sí, que Sabitsuki tiene su mente dentro del ordenador. Y es allí donde se consiguen los 24 efectos. Y una vez reunidos los 24 efectos, Sabitsuki puede salir por la puerta de su habitación y vemos el primer final. Pero este no es el auténtico final del juego.
y la primera pista de ello la obtenemos cuando, teniendo los 24 efectos, comprobamos el ordenador y somos testigos de la siguiente escena. Si nunca habéis jugado a Flow, probablemente os estéis preguntando ¿quiénes son todos esos personajes? Bueno, recordáis que este juego es un fangame de Yume Nikki, ¿verdad? Y si sabéis algo de Yume Nikki, probablemente sepáis que los fans de Yume Nikki le dan mucha importancia a algunos de los personajes que aparecían en Yume Nikki. De hecho, algunos fans de Yume Nikki tenían teorías muy específicas sobre las relaciones entre estos personajes y Madutsuki, lo cual es raro porque estos personajes realmente puedes pasarte el juego entero de Yume Nikki sin encontrarlos siquiera. Y no olvidemos que, ante todo, LOL es un fan de Yume Nikki y por lo tanto le da mucha importancia a esto de los personajes. Así que decidió basar su juego alrededor de personajes parecidos a los personajes en los que un fan normal de Yume Nikki basaría sus teorías. Así que para entender .flow hay que entender los personajes que aparecen en .flow, lo que quiere decir que tenemos que explicarlos de uno en uno. Supongo que lo más normal sería empezar por analizar a los personajes más recurrentes, en este caso las tres captoras que adoptan la forma de tres niñas vestidas de colegialas con el pelo blanco y la cara deforme y ensangrentada. Se ríen constantemente y suelen aparecer en zonas donde hay bocas dibujadas. Se comportan de forma parecida a las capturas de Yume Nikki, es decir, cuando te atrapan, te mandan a una zona de la que no hay salida, pero no siempre tienen por qué estar persiguiéndote. En estos casos, sus caras no están tan ensangrentadas y no te prestan atención. Claro que no deberías aprovechar esta oportunidad para atacarlas. Pero quizás lo más llamativo de estas chicas es su parecido con Sabitsuki. Un parecido aún más marcado cuando Sabitsuki lleva su uniforme de instituto puesto. Y es más, en versiones antiguas del juego, explorando podíamos encontrar dibujos de la cara de Sabitsuki que empezaba siendo normal, pero que pronto acababa distorsionándose y pareciéndose a las caras de estas captoras. Y parece ser que Sabitsuki no es la única que está adquiriendo estas características. A lo largo del juego podemos entrar en un hospital y mientras lo exploramos podemos encontrar niños que empiezan teniendo un aspecto normal de gente de Japón, es decir, con el pelo negro. Pero a medida que vamos avanzando podemos encontrárnoslos con el pelo blanco e incluso con esas marcas sanguinolentas en la cara. Y lo más preocupante es que la progresión no acaba ahí, sino que luego nos los encontramos tirados en el suelo muertos. Todas estas cosas las vemos en unos pasillos que bien podríamos llamar los pasillos del antes y el después. Ahora mismo estamos en el pasillo del después. Los dos pasillos son iguales salvo por un par de detalles. Entre ellos es que en el pasillo de después hay un pequeño agujero al fondo del pasillo. A mitad del pasillo lo que hay es una puerta que conduce a una sala donde podemos encontrar a una pequeña Sabitsuki en la cama. En el pasillo del antes, la pequeña Sabitsuki todavía no está en esa habitación. En lugar de eso, al fondo del pasillo encontramos una puerta que lleva a la habitación de la mujer vestida de azul. Y debe de ser un personaje muy importante porque aparece varias veces a lo largo del juego. Sobre todo en esta zona, que es sin duda la zona más escabrosa del juego, ya que está diseñada para dar el aspecto del ser el interior del cuerpo aún palpitante de alguien. Es también en esta zona del juego donde podemos encontrarnos con unas criaturas rojas que causan una estática extraña en la pantalla cuando interactuamos con ellas. Cada vez que esto ocurre, un contador invisible del juego aumenta. Y a medida que va aumentando este contador, van apareciendo manchas de color rojo en la habitación de Sabitsuki. Creo que este sería un buen momento para mencionar que la palabra Sabitsuki significa literalmente oxidada. Es por eso que a este contador normalmente se le conoce como el contador de óxido, y a medida que va aumentando no solo van apareciendo manchas rojas, sino que también aparecen unas máquinas alrededor del ordenador. Hay varios eventos que suben este contador, pero los dos más importantes son estos. El primero es uno en el que Sabitsuki entra en una habitación cubierta de sangre donde hay una puerta que ella no se atreve a cruzar. El
El otro evento empieza con Sabitsuki abriéndose camino en una habitación llena de mujeres vestidas de azul para llegar a una puerta y presenciar la siguiente escena. Conforme va aumentando este contador, el estado de la pequeña Sabitsuki del hospital empeora, y cuando este contador llega a números lo suficientemente altos, Sabitsuki tiene un sueño al despertarse, en el que una versión totalmente corrompida de ella misma entra en su habitación y le ataca mientras duerme. Afortunadamente, hay formas para revertir el efecto de este contador. Por ejemplo, interactuar con el siguiente personaje que tenemos que examinar, la chica con el casco de buzo naranja. Normalmente la podemos encontrar merodeando por el fondo del mar o en su casa trabajando en una máquina inmensa con un diseño parecido a los dibujos de Asagiri. Una vez por cada sesión de Flow y siempre que no esté trabajando en su máquina, podemos interactuar con la chica del casco naranja tanto de forma normal como equipando el efecto casco de buzo, y eso aumenta el contador de amistad entre Sabitsuki y la chica del casco naranja. A medida que va aumentando esta amistad, el contador de óxido va disminuyendo, lo cual quiere decir que la amistad entre Sabitsuki y la chica del casco naranja es importante para que Sabitsuki pueda superar los eventos traumáticos que suben el contador de óxido. Dada la importancia de este personaje para Sabitsuki, cabría preguntarse cuál es la identidad de la chica del casco naranja, y para resolver esta pregunta tendríamos que examinar las otras apariciones de este personaje a lo largo del juego. Por ejemplo, podemos encontrarnos con esta chica dentro de un tanque transparente en el laberinto oxidado. Cuando nos acercamos a examinarla, el circuito del laberinto cambia y nos lleva a una nueva zona. De nuevo, esta zona tiene un diseño parecido al de los dibujos de Asagiri, y en ella podemos encontrarnos a la chica del casco naranja dándole la mano a una Sabitsuki oxidada en un recinto al que no podemos acceder. Al otro lado de estos personajes podemos encontrar una puerta, pero cuando intentamos entrar a través de ella, el juego nos lo impedirá creando una estática roja en la pantalla. Esto no nos dice demasiado sobre la identidad de esta chica, pero hay otra aparición de este personaje. En el hospital podemos encontrar a una niña sentada al borde de una cama meciendo los pies, una postura en la que es frecuente encontrar a la chica del casco naranja. Además, a veces cuando visitamos a la niña del hospital podemos encontrarnos que se ha quedado dormida en esta postura. Este es un hábito que es similar al que podemos observar en la chica del casco naranja, ya que a veces cuando vamos a visitarla nos encontramos que se ha quedado dormida mientras trabajaba en su máquina. Aunque quizás la prueba definitiva de que estas son dos versiones distintas del mismo personaje la tenemos en que cuando nos hacemos amigos de la chica del casco naranja, la niña del hospital nos saluda cuando abandonamos su habitación. Este gesto nos indica que Sabitsuki debió hacerse amiga de esta niña desde muy joven. Esto sugiere que es posible que Sabitsuki también fuera amiga de otros pacientes del hospital, como por ejemplo la niña sin brazos ni piernas que se encuentra 2 habitaciones más allá. La versión adulta de esta niña está más escondida, pero es posible encontrarla en la zona monocroma de este juego, aunque si realmente se trata del mismo personaje o no, no está claro, ya que la chica que encontramos en la zona monocroma parece que todavía tiene los brazos. De todas formas, no sabemos prácticamente nada sobre este personaje. Podemos interpretar que los restos que encontramos en la parte norte de la zona monocroma son los restos de esta chica después de haber sufrido un ataque por un objeto que parece una tubería y está a la derecha de la pantalla. Aparte de esto, la única otra aparición del personaje es que ocasionalmente al utilizar el efecto televisor aparecen sus ojos en la pantalla. Otro personaje del que tampoco sabemos prácticamente nada es la chica de las flores, una chica que parece un espantapájaros con un sombrero amarillo que podemos encontrar al lado del hospital en la zona de las flores. Curiosamente, este es uno de los personajes más antiguos del juego, ya que en las primeras versiones de .flow podíamos encontrar a esta chica al lado de una puerta parecida a la puerta de la habitación de Sabitsuki. Parece ser que esta era la vecina de Sabitsuki, o al menos eso podíamos interpretar en las primeras versiones del juego. Lo que encontramos en lugar de esta habitación en las nuevas versiones del juego es una entrada al mundo de la nieve.
De todas formas, eso no quiere decir que esta habitación quede totalmente desvinculada de la chica de las flores, ya que a través del mundo de la nieve podemos llegar a la zona donde se encuentra la chica de las flores, y es una de las rutas que podemos usar para encontrarla viva. Con esto me refiero a que intentar llegar al mundo de las flores a través de ciertas vías puede llevarnos a un callejón sin salida, ya que la puerta que conduce al mundo de las flores suele estar cerrada por enredaderas. Estas plantas están conectadas a la otra aparición de la chica de las flores, totalmente cubierta por una maraña de maleza. Atacar a este personaje en esta habitación efectivamente despejará el camino, pero no es recomendable, ya que cuando llegamos al mundo de las flores nos encontraremos que la chica de las flores está muerta. De nuevo, sabemos muy poco sobre la identidad de este personaje, aunque es posible que esté relacionado con la enfermera, dado que la puerta que cruzamos cuando las enredaderas ya no están nos lleva a una habitación donde podemos encontrar a una enfermera que tiene plantas creciendo a su alrededor y una flor en el pelo que por otra parte es de color castaño igual que el de la chica de las flores, dato que es digno de mención en un juego en el que la mayoría de los personajes tienen el pelo blanco o negro. Bien, hasta ahora todos los personajes que hemos mencionado están relacionados de una forma o de otra con el hospital, pero vamos a pasar a hablar de otro personaje que no está relacionado con el hospital y sin embargo es muy importante. Viviendo en una casa cubista cerca del instituto podemos encontrar a un chico con el pelo negro enmarañado y tatuajes rojos en forma de cruz en los ojos y a una pequeña niña que se esconde detrás de él. Si en cualquier momento Sabitsuki parece una amenaza, el chico le dirá a la niña que se ponga cubierto y si Sabitsuki efectivamente intenta atacarles, el chico se reirá mientras esgrime un martillo. Los otros encuentros que tenemos con este personaje ocurren en el instituto y se desarrollan de forma parecida. En una de las aulas de la primera planta podemos encontrarnos con el chico de los tatuajes rodeado de niños. De nuevo, si sacamos la tubería de hierro, el chico sacará su martillo. Aunque en este caso no está nada claro cuáles son sus intenciones. La segunda planta del instituto parece estar dividida en dos bandos. El ala oeste de esta planta está cubierta de pósters con sonrisas y en una de las aulas podemos encontrar a una de las chicas del pelo blanco. El ala este de la planta está cubierta de pósters de ojos tatuados con cruces. Aquí encontramos una réplica del aula en la que el chico estaba rodeado de niños, pero ahora los niños ya no están. Otra dualidad es observable en el eje vertical del edificio. En la azotea podemos encontrarnos una escena estereotípicamente romántica entre el chico de los tatuajes y Sabitsuki, mientras que en el sótano encontramos una habitación llena de pósters de bocas y una puerta a través de la cual no podemos cruzar. De nuevo, nos encontramos con la estática roja. Para entender qué es lo que ocurre en el sótano necesitamos llegar a una versión extraña del instituto que solo es accesible ocasionalmente cuando entramos en Flow. En esta versión del instituto nos perseguirán copias corruptas de Sabitsuki esgrimiendo una tubería. Al huir de estas copias llegaremos inevitablemente al sótano. Al llegar al sótano descubriremos que Sabitsuki tiene equipada la tubería de hierro y no puede soltarla, y si intenta interactuar con el chico, con amigos como ese quien necesita enemigos. Y hablando de eso, es el momento de hablar de la doncella de la máscara de gas. Aunque aparentemente no es una doncella de verdad, sino que es una camarera de un maid café llamado Sugar Hole. Una vez por sesión de Flow, Sabitsuki puede venir a este local a tomarse un café y un trozo de tarta por 300 yenes. Hacer esto disminuye el contador de óxido, pero además también aumenta un contador invisible, sí, un tercer contador invisible. En este caso, mientras más alto esté este contador, más posibilidades tenemos de acceder a unas escenas relacionadas con la doncella de la máscara de gas. Cerca del Sugar Hole hay unas escaleras que normalmente están bloqueadas por un cono de tráfico. La primera de las escenas que nos interesaría ver está subiendo estas escaleras y para poder desbloquearlas tenemos que tener este contador invisible lo bastante alto e ir a visitar a la doncella de la máscara de gas. Cuando volvemos a las escaleras el cono de tráfico ya no está y podemos subirlas para presenciar la siguiente escena. La mujer que estaba sentada frente a Sabitsuki es uno de los personajes más misteriosos del juego, ya que rara vez aparece y siempre de alguna forma relacionada con la doncella. La otra escena que depende de este contador la podemos encontrar en el burdel que se encuentra cerca del Sugar Hole. Al igual que en el Maid Café, las empleadas de este local van vestidas de doncellas y cuando interactuamos con una de ellas que se encuentra en una habitación silenciosa, si nuestro contador es lo suficientemente alto, puede ocurrir lo siguiente.
De nuevo la mujer misteriosa, y de nuevo fuera de nuestro alcance. Sabitsuki no puede más que observarla al borde del precipicio mientras se pregunta cómo podría haber sido una vida en que las dos tomaran café juntas como amigas. Pero Sabitsuki sabe que nunca conocerá el rostro de esta mujer, solo conocerá una máscara de gas. Y hay algo inquietante acerca de la doncella de la máscara de gas y su forma de aparecer en lugares donde han ocurrido sucesos violentos. ¿Para qué necesita una doncella una motosierra? ¿Y por qué interactuar con ella nos hace perder los brazos y las piernas? Estas preguntas cobran más importancia cuando presenciamos el segundo final del juego, en el que queda demostrado que la doncella de la máscara de gas existe en el mundo real. Y aunque en este punto todavía no sabemos todos los detalles del final, sabemos que el juego acaba con la doncella de la máscara de gas llevando el cuerpo mutilado de Sabitsuki a algún lugar oscuro. Este final, por cierto, es el que obtenemos cuando salimos por la puerta de la habitación una vez hemos alcanzado la segunda fase de Punto Flow. Para acceder a esta segunda fase del juego tenemos que primero conseguir durante la primera fase del juego los 24 efectos y acceder al ordenador en lugar de salir por la puerta de la habitación. Como ya sabéis, veréis en este momento la escena que os he enseñado antes. Ahora probablemente ya estaréis más familiarizados con los personajes que aparecen a lo largo de esta escena. Durante esta escena vemos como la mujer de azul se deforma en una masa sanguinolenta y de sus restos sale una pequeña Sabitsuki. Una vez vista esta escena deberemos interactuar de nuevo con el ordenador para acceder a Punto Flow, y una vez estemos dentro deberemos interactuar de nuevo con el ordenador. Se nos presentará una pantalla en la que se muestran todos los efectos que tenemos, más una 25ª cruz adicional. En esta pantalla podemos movernos e interactuar con esta cruz y se nos preguntará si queremos soltar todos nuestros efectos. Si decidimos hacerlo, no habrá marcha atrás y habremos iniciado la segunda fase del juego. Al principio será difícil darse cuenta de qué es lo que ha cambiado, pero al acceder de nuevo a Punto Flow veremos que es cierto que hemos renunciado a todos nuestros efectos y empezaremos a ver ciertas diferencias. Algunas serán evidentes, como la música o la ausencia del ordenador, pero hay otras que, aunque sean más sutiles, quizás sean más importantes, como por ejemplo el hecho de que ya no estamos jugando como Sabitsuki. Si somos observadores, nos daremos cuenta de que el personaje que controlamos ahora es más pálido, tiene los ojos ligeramente rojos y su ropa parece estar más sucia. Por nombre, este personaje solo tiene el kanji de óxido, Sabi, así que hemos pasado de ser la oxidada a ser simplemente óxido. Y el mundo que Sabi ve durante sus sesiones de Punto Flow es distinto del que ve Sabitsuki. Sabi no es perseguida por niñas del pelo blanco, sino por monstruos hechos de óxido. Y cuando estos le alcanzan, no la encierran, sino que poco a poco la van oxidando. Su cara se va cubriendo de manchas de color de óxido e incluso empiezan a crecerle cuernos como el de las criaturas que la persiguen. Y esto es irreversible. No importa cuánto tarde, pero si sigues jugando durante el tiempo suficiente, tarde o temprano te alcanzarán y te oxidarán por completo. La pregunta más pertinente en este caso sería, ¿y si es tan difícil explorar Flow como Sabi? ¿Por qué hacerlo? Después de todo ya no hay más efectos que conseguir y incluso si los consiguiera no podría utilizarlos. Pero Sabi ve las cosas desde un punto de vista que Sabitsuki se negaba a ver. Es decir, la recompensa es saber qué hay detrás de las puertas que Sabitsuki no cruzaba. La primera de estas puertas se encuentra al final del pasillo del hospital. Sabitsuki solo era capaz de cruzarla en el pasillo de antes y al otro lado veía a la mujer de azul en una cama. Pero en el pasillo de después, Sabitsuki solo veía un pequeño agujero en la pared. Pero en lugar de eso, Sabi ve una puerta que le lleva a los eventos que normalmente oxidarían a Sabitsuki. Al final de estos eventos se encuentra con el cuerpo sin vida de la mujer vestida de azul. Interactuar con ella nos da un cuadro de texto parecido al que recibiríamos al encontrar un efecto, pero está vacío. La segunda puerta que Sabitsuki no se atrevía a cruzar era la que estaba detrás de la escena en la que la chica del casco de buzo naranja le daba la mano. Pero cuando Sabi llega allí, la chica del casco de buzo no está. De hecho, este personaje está prácticamente ausente en esta fase del juego, ya que si intentamos visitarla en su casa en el fondo del mar, lo único que encontraremos es una de esas cosas en su lugar.
Y lo que encontramos cuando intentamos visitarla cuando solo era una niña en el hospital es su cadáver. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo ha podido alguien hacer algo así? ¿Dónde está el paciente que dormía en la cama de al lado? ¿Es un testigo o acaso es el responsable? Y si ella estaba muerta desde que era una niña, ¿cómo es que la conocíamos cuando era una muchacha? Y de hecho, ver cualquier rastro de su forma adulta en esta fase del juego es prácticamente imposible. Solo podemos ver una sombra de ella en lo que parece ser un vertedero, un montón de chatarra en el que se oyen constantemente el traqueteo de unos ganchos que cargan restos humanos como si se tratara de una carnicería. Solo aquí podemos verla, caminando lentamente hacia una figura pequeña con un casco de buzo colgada de un gancho y desapareciendo en la nada. Eso explica su ausencia. Si murió cuando era una niña, no pudo ser amiga de Sabitsuki durante la pubertad. Y sin embargo, Sabitsuki no es capaz de aceptarlo y extiende la mano para dársela a alguien que hace mucho que ya no está ahí. Después de este desengaño, cruzamos la puerta que Sabitsuki no se atrevía a cruzar y llegamos a un largo pasillo lleno de máquinas oxidadas, al fondo del cual vemos un tanque de agua en el que Sabitsuki está suspendida. Parece ser que siempre fue ella la que estuvo dormida dentro de un frasco y no la chica del casco de buzo. Y las cosas también resultaron ser diferentes de lo que en un principio parecían en el instituto. Cuando Sabi lo explora, encuentra que los detalles no son exactamente como Sabitsuki los recordaba. Para este punto parece claro que las colegialas que ella veía que le perseguían y la encerraban no existen. La única colegiala del pelo blanco que ha existido nunca es ella misma. Eso podría explicar por qué Sabitsuki veía copias de sí misma persiguiéndolas en aquel evento del colegio, aunque ese evento también es diferente en esta fase del juego, especialmente con quién atacó a quién en el sótano. Pero es curioso por qué Sabi iba a atacar al chico de los tatuajes. Tal vez simplemente fuera para borrarle esa maldita sonrisa de la cara. Una vez visitadas estas tres áreas, en la habitación de Sabitsuki aparece un ascensor en el lugar que normalmente ocuparía el ordenador. Aunque nosotros ya estamos familiarizados con este ascensor, pues se trata del ascensor del hospital, el que nos llevaría a los pasillos del antes y el después. Sin embargo, en esta parte del juego nos llevan a otra serie de pasillos que por otro lado también son muy parecidos a los del hospital, pero no son exactamente iguales. Sí, es cierto que al igual que en los del hospital, las condiciones del pasillo parece que van empeorando progresivamente, y con ellas las de nuestra protagonista. En cualquier otro punto del juego, este nivel de óxido haría que Sabi se derrumbara, pero llegados a este punto, Sabi no puede hacer más que continuar hasta enfrentarse a lo que le espera al final del pasillo. Todavía quedan un par de preguntas en el aire, ¿verdad? Afortunadamente todavía queda una fuente oficial de información por discutir. Bueno, no es del todo oficial. Voy a intentar aclararlo. Estoy hablando de la versión 0.16 de .flow. Esta versión estuvo disponible solo el 1 de abril de 2012.
el 1 de abril es el Día de las Bromas en Estados Unidos, así que el hecho de si esto es oficial o no todavía es discutible. De todas formas, creo que es interesante echarle un vistazo. En esta versión concreta del juego, la partida empieza con una pequeña Sabitsuki saliendo de una pila de entrañas. Lo siguiente que vemos es a la pequeña Sabitsuki en la habitación de un hospital. Ahora podemos levantarnos y empezar a explorar el hospital a nuestro antojo. En él podemos encontrar a distintos personajes, como por ejemplo a la chica del casco de buzo, ahora ya de forma confirmada sabemos que se trata de esta niña, a la chica de las piernas y brazos ortopédicos, a la enfermera y por supuesto al doctor. Interactuar con distintos objetos en esta versión del juego nos da algo parecido a los efectos, aunque no sale ningún cartel. El más interesante de ellos es el que se encuentra en la habitación trasera del hospital, la tubería de hierro, aunque en esta versión del juego no pueden utilizarse los efectos para nada. Cuando ya hayamos explorado todas las habitaciones y decidamos salir del hospital, nos encontraremos con la siguiente escena. Tras este encuentro, Sabitsuki volverá de nuevo a su habitación y podremos volver a controlarla, salvo porque en esta ocasión ella se negará a entrar en el resto de las habitaciones del hospital. La única opción que nos queda es volver de nuevo a la entrada. Yo diría que, a pesar de ser lanzada el 1 de abril, la versión 0.16 es una precuela del juego y explica cómo Sabitsuki acabó al cargo de la doncella de la máscara de gas. Otras dudas que esta versión disipa es la de la identidad de la chica del casco de buzo, como ya sospechábamos, y la identidad de la chica de las flores. ¿Qué? ¿No la habéis visto? Esta es la chica de las flores. Este es su cuerpo. Cuando la encontramos muerta en cualquier momento en el juego, este es el aspecto que tiene. Y dado que en esta imagen no podemos ver a la enfermera, y teniendo en cuenta los argumentos que ya expuse anteriormente, es probable que la enfermera y la chica de las flores sean la misma persona. Desgraciadamente, eso quiere decir que para cuando jugamos al juego final, la enfermera lleva mucho tiempo muerta. Y de acuerdo a los datos de los que disponemos, el arma del homicidio más probable es esta tubería de hierro, lo cual es preocupante porque Sabitsuki suele utilizar tuberías de hierro. Eso nos hace preguntarnos, ¿qué sabemos realmente sobre Sabitsuki? Bueno, hemos visto a Sabitsuki salir de entre los restos de la mujer vestida de azul, y sabemos que a la mujer vestida de azul le ocurrió esto, que parece vagamente una cesárea pero brutal. Eso explicaría el color azul de su ropa, ya que es un color normal en los quirófanos, pero según lo que vemos parece que no sobrevivió a la cesárea. Lo que quiero decir es que es posible que Sabitsuki sea la hija de la mujer vestida de azul. Y eso explicaría por qué Sabitsuki la asocia al interior del cuerpo humano. En cuanto a las ocasiones en las que Sabitsuki se ve en el interior de un contenedor transparente, podría ser una forma de Sabitsuki de recordar su estancia en una incubadora. Por lo demás, sabemos poco sobre la vida de Sabitsuki desde el momento en el que la adoptó la doncella hasta el momento en el que empieza el juego. Pero realmente eso no es lo que queremos saber. Lo que de verdad queremos saber es de qué se supone que va el juego. A mí se me ocurren dos interpretaciones. La primera es que Sabitsuki es inocente y simplemente está enferma. En este escenario deberíamos preguntarnos qué enfermedad padece y para responder a esa pregunta tendríamos que examinar sus síntomas. Su síntoma más aparente es el color blanco de su pelo, ya que la mayoría de los personajes sanos que vemos en el juego tienen el pelo de color negro igual que la mayoría de la población de Japón. La explicación más evidente para el pelo blanco de Sabitsuki sería el albinismo, es decir, una deficiencia congénita de melanina. Esto cuadra con el aspecto que tiene Sabitsuki cuando se convierte en un gato, ya que tiene los ojos rojos al igual que los gatos albinos. Pero no explica los demás síntomas y tampoco cuadra con los demás pacientes, ya que los demás pacientes nacen con el pelo de color negro y poco a poco van adquiriendo la tonalidad blanca característica de la enfermedad. En este sentido, la explicación más razonable sería que Sabitsuki padeciera algún tipo de progeria, es decir, algún tipo de envejecimiento acelerado. Eso explicaría por qué tanto ella como los demás niños acaban teniendo el pelo de color blanco a una edad prematura. Los síndromes progerioides son congénitos, es decir, Sabitsuki ha debido de nacer directamente con esta enfermedad.
Lo que quiere decir que tanto su madre como su padre debían de ser portadores del alelo recesivo causante de este síndrome. Para ser lo más concretos posibles, la enfermedad que probablemente sufre Savitsuki es la xerodermia pigmentosa, una enfermedad que afecta a uno de entre cada 250.000 nacidos en Estados Unidos, pero es 6 veces más probable en Japón. Eso cuadra con el juego del que estamos hablando. Los individuos que padecen este síndrome tienen una deficiencia en su sistema de reparación de daños del ADN. La consecuencia de esto es que cualquier daño en el ADN, como por ejemplo uno causado por la radiación ultravioleta de la luz del sol, es un daño que el cuerpo no es capaz de reparar. Estos daños se acumulan y causan la proliferación de melanomas, es decir, la formación de manchas de color óxido en la piel que ha sido expuesta al sol. Pero conforme estos daños se van acumulando, estos melanomas se transforman en melanomas nodulares de gran tamaño que acaban deformando las facciones de una forma parecida a la que vemos en el juego. Un símbolo de estos síntomas podrían ser las plantas que crecen alrededor de los niños del hospital, si intercambiamos plantas por crecimientos tumorales. Y si realmente Savitsuki padece xerodermia pigmentosa, eso explica por qué decide no salir de su habitación tratando de minimizar su exposición a los rayos del sol. Eso también explicaría por qué algunos de los efectos que consigue Savitsuki le permiten cubrirse la cara, ya que esta es una de las estrategias que se emplea en Japón para que los niños que padecen esta enfermedad lleven una vida lo más normal posible. Pero, incluso si Savitsuki consiguiera evitar cualquier exposición al sol, su vida seguiría siendo muy corta, ya que existen muchas otras formas de sufrir daños en el ADN, sobre todo en el caso que nos ocupa, las formas reactivas del oxígeno. Los pacientes de xerodermia pigmentosa que consiguen evitar los daños en la piel por la luz ultravioleta suelen sufrir daños de estas especies reactivas del oxígeno en el sistema nervioso. Estos daños poco a poco van causando en los pacientes dificultades para controlar el movimiento de sus extremidades, unos síntomas que es posible que Savitsuki ya esté sintiendo. E inevitablemente, los daños causados por el oxígeno en el sistema nervioso llegan a ser tan grandes que causan la muerte. Literalmente, los pacientes se oxidan hasta morir. Y sin embargo, para la ciencia médica, los pacientes que sufren este tipo de enfermedades son de gran valor, ya que nos explican cómo funciona el procedimiento de envejecimiento, nos dan mucha información sobre un proceso que afecta a todo el mundo. Conocer este procedimiento nos ayudaría a aumentar nuestra esperanza de vida. Pero para Savitsuki, esta es una enfermedad repugnante, una enfermedad contra la que es inútil luchar, una enfermedad de la que no se puede escapar y que te deja encerrada en un rincón oscuro. Con una enfermedad así, ¿cómo va a conseguir amigos? Todos los demás la ven como alguna especie de monstruo de feria. Pero ella no es un monstruo, no es simplemente una lista de síntomas horribles. Ella es una persona, no es esto que está delante de ella. Y si de todas formas haga lo que haga está condenada, entonces ¿qué sentido tiene esconderse? ¿Qué más da lo que digan los demás? ¿Qué más da lo que digan aquellos que dicen que la tienen encerrada simplemente para protegerla? Ella es libre. ¿Qué va a conseguir encerrada en su cuarto mirando todo el día su ordenador, viendo una y otra vez los síntomas que le esperan? Sus piernas ya le están fallando, es ahora o nunca. Bueno, al menos esa es una de las formas de interpretar el personaje de Savitsuki. Pero, ¿y si ella no es la víctima? ¿Qué pasa si ella es realmente un monstruo? ¿Y si nos tomamos el óxido de una forma menos literal, como una representación de lo mucho que se está corrompiendo, de lo mucho que se está insensibilizando a la violencia? Porque después de todo, todos los que se han encontrado con ella están muertos. Mató a su madre antes de nacer. Después mató a las 2 niñas del hospital, una detrás de la otra. Incluso logró acabar con esa estúpida enfermera, y eso que ella solo era una niña. Quizás esa fue la razón de que fuera tan fácil. Solo tuvo que abrazar a una extraña y todo fue perdonado. Después de todo, ¿cómo pudo haber hecho eso una niña? El chico del martillo fue mucho más difícil. Quería proteger a los otros alumnos. ¡Qué idiota! Aunque quizás eso fue un error. Tal vez levantara demasiada sospecha. Supongo que habrá que arreglarlo.